Estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Les damos un saludo a todos los que se conectan con nosotros a través de las plataformas digitales y del canal 14. Bienvenidos a esto que se llama Nuestra Gente. Nuestra gente, brindamos alegría, también un buen ambiente. Nuestra gente. Hoy tendremos una invitada de lujo, como todas y todos los que pasan por este set. Pero antes de conocer a nuestra invitada, yo sí quiero que comencemos el programa con una sección que a mí particularmente me gusta mucho, que nos ayuda a pensar, a reflexionar, a meditar. Esto es Nuestra Gente Positiva. En una zona ubicada hacia el norte de Inglaterra, una zona bastante fría, de hecho, había una playa. Los habitantes de esa zona tenían la creencia que quien encontrara una piedra caliente en esa playa y con ese frío iba a ser el poseedor de grandes riquezas, ya que encontrar una piedra caliente era el indicador de que en esa playa había oro. Entonces muchos, por hobby y también pues con la creencia de que iban a encontrar oro en esa playa, se iban por muchos días, por mucho tiempo a encontrar esa piedra caliente. Entonces iban tomando piedra por piedra, entonces encontraban que las piedras estaban frías, la piedra fría que encontraban la iban tirando al mar y así se la pasaban, así se la pasaban. Una persona en especial fue a esa playa y se instaló, se fue a vivir a esa playa. Esta persona se instaló en esa playa, llevó su tienda de campaña, llevó alimentos, víveres para poder estar ahí sin ningún contratiempo. Duró 90 días y en esos 90 días la función de esta persona era tomar piedras y piedras frías que sentía, era piedras que lanzaba al mar. Hasta que pasados esos 90 días sucedió lo que él estaba esperando y es que al fin encontró la piedra caliente. Pero una vez la tuvo en sus manos, adivinen qué hizo con ella. La lanzó al mar. Solamente se dio cuenta que la había tenido en sus manos cuando tomó otra y estaba fría. El cambio de temperatura lo llevó a darse cuenta que había encontrado la piedra caliente, pero la había lanzado al mar. Esta historia sin duda alguna nos deja una moraleja bastante buena. ¿Y cuál es esa moraleja? Es que muchísimas personas se han acostumbrado y se han habituado tanto a buscar que no pueden darse cuenta cuando finalmente han encontrado algo. Ustedes se han dado cuenta que a lo mejor se han encontrado personas que conocen por ahí en la calle y les preguntan: hey, ¿qué andas haciendo? Ay, aquí buscando empleo, aquí buscando plata, aquí buscando esto, buscando aquello. Se la pasan en una búsqueda constante. Por lo tanto, no se ha hecho evidente todo aquello que han encontrado. ¿Por qué? Porque ya condicionaron su cerebro a través de sus palabras y están en piloto automático. Dios, la vida, el universo les sigue mandando razones para que continúen en la búsqueda. Hay otros que dicen, en la lucha. Estas personas que se la pasan luchando no van a ver la victoria si esta se les pose frente a sus ojos. Entonces hay que realizar cambios en nuestras palabras, porque estas palabras tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, en nuestro cerebro, y lo que pensemos, así mismo vamos a vibrar y eso condiciona nuestra realidad. Entonces es momento de realizar ese tipo de cambios, porque no es lo mismo decir voy a salir a buscar empleo que decir voy a encontrar empleo. Recuerda que te habló tu amigo y tu servidor Rodo Arzuaga. Esto es Nuestra Gente Positiva y si cambias tu chip, de seguro cambiarás tu vida. Ahí teníamos esta sección maravillosa que nos ayuda a pensar, a reflexionar. Rodolfo siempre muy acertado con sus mensajes ahí en esto que se llama Nuestra Gente Positiva. Bien, vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es profesional en el área de salud, es egresada con mérito académico de la Universidad Santo Tomás, con especialización y experiencia administrativa en el sector público y privado de la seguridad social. Es abogada, candidata a magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Ha construido una vida profesional siempre vinculada con la academia, donde además se ha desempeñado como docente en varias universidades. Es una persona con espíritu cívico, con profundo interés en el desarrollo social y político, tanto de la región como del país, demócrata por convicción y defensora de los derechos humanos y garantías sociales en condiciones de libertad e igualdad para todos los ciudadanos. Les hablo de Claudia Margarita Zuleta. Bienvenida a Nuestra Gente, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros hoy. Nidio, de verdad, gracias a ti por invitarme. Me alegra mucho poder compartir este espacio contigo. Permíteme darle un saludo lleno de cariño a todas las personas que se conectan y nos siguen a través de las distintas plataformas en las que se transmite
nuestra gente, muy especialmente a la gente de Codazzi, de todo este sector del norte del Cesar, gente pujante con la que yo tengo un profundo agradecimiento porque en todos los ejercicios políticos que he hecho por acá siempre he encontrado mucho cariño y mucho respaldo de la gente, siempre muy agradecida y al servicio de este pueblo. Doctora Claudia, yo quiero comenzar hablando de lo que sucede en las familias tradicionales, sobre todo acá en la región Caribe. Por lo general uno ve que los hijos siguen legados familiares y es que es normal que los padres transmitan tradiciones, costumbres y conocimientos a sus hijos. Así es. Usted es hija del maestro Poncho Zuleta y nació en una familia donde me imagino que la música era el pan de cada día, pero usted es política, no es músico. ¿Qué sucedió? ¿Cómo recibieron sus padres ese amor suyo por la política y no por la música? Sí, fíjate, es bastante llamativo. Te voy a contar de pronto algo que la gente, no mucha gente conoce. Yo soy hija de Poncho Zuleta, eso sí, lo saben todos, pero yo me crié en el hogar de mis abuelos maternos. Yo me crié en el municipio de San Diego, mi mamá es sandiegana, mis abuelos maternos de origen sandiegano, muy dedicados al campo. Mi abuelo era un finquero de San Diego, ganadero. Allí me crié yo y viví en San Diego más o menos como hasta la edad de los 10 años, cuando me fui a estudiar a Valledupar ya como para el bachillerato y me quedé viviendo allí. Tengo la más linda relación con mi padre, me siento muy orgullosa de ser hija de Poncho Zuleta y de todo lo que la familia Zuleta representa en la música vallenata. Pero bueno, seguramente heredé muchas cosas de él. Yo le he dicho a mi papá su carácter, su tenacidad, su fuerza, pero no canto, entonces no seguí, por supuesto, ese legado. Admiro mucho y me siento, insisto, muy orgullosa de esa familia tan bonita, pero Dios puso en mi corazón servirle a la gente de otra manera. Yo tampoco me imaginé seguramente en la adolescencia o en la juventud temprana que iba a participar en ejercicios políticos, digamos, no estaba como en mis propósitos, pero la vida fue conduciéndome. Me gusta mucho el servicio social, estudié primero optometría, luego estudié Derecho y empecé a participar en ejercicios políticos por convicción, porque empecé a sentir el gusto, las ganas de acompañar un proceso, de defender una causa. Y en el momento menos esperado apareció allí como la tentación de, si te gusta participar, si te has preparado para eso, ¿por qué no pones tu nombre a consideración? En mi familia, ¿cómo cayó? Absoluta sorpresa, ¿no? Al principio como que, bueno, ¿y de cuándo acá? Pero por supuesto, gracias a Dios, siempre he recibido su apoyo y bueno, aquí vamos. Bien, doctora Claudia, hablemos de su rol político. Usted es diputada del departamento del Cesar desde el 2020. Para toda la gente que se conecta con nosotros y que nos ve, expliquémosle qué hace un diputado del departamento y si de una u otra manera la voz de un diputado tiene afectación en los intereses territoriales. Buenísima pregunta. Los diputados son los miembros de una corporación político-administrativa que se llama Asamblea Departamental. Es un rol bastante parecido al rol que hacen los concejales a nivel municipal. Los consejos y las asambleas son corporaciones de carácter político-administrativo. Hacen parte de la rama ejecutiva. Lo digo porque mucha gente cree que son rama legislativa. Hacen parte de la rama ejecutiva, es decir, de la rama de la administración pública. Son coadministradores del gobernante, es decir, los concejales son coadministradores con el alcalde, los diputados somos coadministradores. ¿Qué funciones de coadministración? En las asambleas y en los consejos se aprueban muchas de las iniciativas que pueden llevar a cabo los gobernadores. La Constitución política y la ley le ha dado facultades para que sean los consejos y las asambleas los que, por ejemplo, aprueben los presupuestos de inversión, aprueben los planes de desarrollo local o departamental, aprueben determinadas actuaciones que pueden hacer los gobernantes, como por ejemplo adquirir empréstitos, es decir, endeudar al municipio, comprar predios, enajenar predios, aprueban o no las políticas públicas que quieren llevar a cabo los gobernantes y además hacen una función muy importante
que en mi parecer es crucial para la democracia y para el equilibrio de poderes, que se llama el control político. El control político es el ejercicio que concejales y diputados hacen para vigilar, para fiscalizar la actuación del gobernante, para llamar la atención del gobernante cuando se considera que sus actos no son correctos, para advertirle a la comunidad cuando algo va bien o va mal, y para convocar también la respuesta popular frente a las circunstancias que así lo demande la administración. Yo creo que de todo lo que hacen los concejales y los diputados, de las cosas más importantes es el ejercicio de control político. Bien, doctora Claudia, hay un libro que se llama La serie de Borgen, de una periodista, escritora y experta en políticas públicas de igualdad española, se llama Nuria Varela. Este libro está basado en una serie que se encuentra en Netflix, por cierto, se llama Borgen. Es la historia de la primera mujer ministra de Dinamarca y de todo lo que ella tiene que enfrentarse por el hecho de ser mujer y ocupar un cargo tan importante político. Y yo hago este contexto para hablar de la violencia política que hace que las mujeres estén ausentes en la política. Dice Nuria en su libro, doctora Claudia, que la política es un ámbito hostil del que no hemos cambiado los cimientos, y esos cimientos son mayoritariamente machistas. ¿Cómo ha logrado usted, siendo mujer y teniendo esta posición política, enfrentarse, digamos, a esa machosfera, a esa atmósfera machista, a todo ese ambiente misógino y a toda esa violencia que se ve en la política? Bueno, primero yo creo que con mucha convicción por lo que se quiere y por lo que se hace. Es complejo, es cierto, y tan complejo es que a pesar de los intentos de las mujeres, pues los resultados lo muestran, no solamente el intento de participación, que es mucho menor de las mujeres que los hombres, sino la efectiva llegada al poder, la efectiva posibilidad de ocupar espacios de decisión para las mujeres. Todavía sigue siendo muy complejo llegar. Mire, por ejemplo, el Cesar tiene 25 municipios, tiene una mujer alcaldesa. La Asamblea Departamental del Cesar no eligió ninguna diputada. Yo ocupo ese lugar por el Estatuto de la Oposición, por haber obtenido la segunda votación en la campaña de gobernación, pero no eligió por voto popular en listas ninguna mujer. El Consejo Municipal de Valledupar, el más grande del departamento con 19 concejales, no tiene una sola mujer, son 19 varones. Y esa realidad tú la ves en los consejos municipales. Efectivamente, para la mujer ha sido muy difícil que se le abran esos espacios. La política es un ejercicio hecho por hombres para hombres. Y además, todavía especialmente en nuestras regiones, las mujeres seguimos ocupando muchos roles de género. Las mujeres somos responsables de nuestras familias, de criar a nuestros hijos, de llevarlos al colegio, de sacarlos del colegio, de ocuparnos de su crianza. Entonces, hacer compatible esa labor con la política también agrega, además de la violencia y del ambiente hostil que encuentras allá, agrega un peso para las mujeres, porque la política requiere tiempo completo, disposición 24/7 y armonizar eso ha sido difícil. ¿Cómo lo he logrado? Yo creo, insisto, con la convicción por lo que quiero, con el amor por lo que hago, con mucha tenacidad, poniendo el cuero un poquito duro, perdóname esa expresión, para no sucumbir ante el ataque político que viene de todas partes y que muchas veces, la mayoría de ellas, tienen carácter misógino. Bien, doctora Claudia, usted ha recorrido el departamento del Cesar de norte a sur y por eso esta pregunta, ¿qué le hace falta al departamento del Cesar para tener más desarrollo, mejor educación, mejor tejido social? Y tengo que preguntar esto porque uno se da cuenta de que tenemos recursos naturales, tenemos recursos económicos, tenemos todo, pero no somos nada. Hace poco escuchamos y leímos que Valledupar, que es la capital del departamento, es la segunda ciudad con mayores índices de pobreza en el país. Y si nos vamos a los municipios, la situación es desalentadora. ¿Qué hace falta entonces en el departamento? Yo creo que hace falta más democracia, una mejor democracia, y eso quiero que me lo entiendan, no nada más, no exclusivamente con mejores gobernantes, sino también con una ciudadanía más empoderada, con una ciudadanía que tiene más sentido de pertenencia por lo que quiere, para llevar a la administración pública a quien es capaz, de manera honesta, de hacer acciones para transformar el territorio. Tú tienes razón, este departamento tiene
todas las condiciones, todas las riquezas necesarias para ser un territorio próspero. No solamente en materia de recursos naturales, que los tenemos todos, los pisos térmicos, más de 1 millón de hectáreas disponibles para el agro, por ejemplo, tenemos agua por doquier, el complejo cenagoso más importante de América Latina, como es el complejo cenagoso Zapatosa, minerales, carbón, gas, petróleo. Tenemos una ubicación geográfica estratégica en el norte del país, por nuestras vías pasa todo el comercio que viene de los puertos del Caribe al interior del país y viceversa. Tenemos vías férreas, aeropuertos, tenemos una cultura, una música vallenata y una idiosincrasia que podría facilitar la creación de una industria asociada al turismo cultural, al turismo ecológico, en fin, potencialidades tenemos. Nos ha faltado hacer uso de eso a través de políticas públicas y de inversión pertinentes. Y tenemos unos rezagos en materia social muy importantes que también las políticas públicas no han llenado. Por ejemplo, educación. Una de las brechas más importantes que tiene el Cesar es el acceso a la educación de calidad. Nosotros tenemos hoy unas coberturas de educación desde el preescolar hasta la media muy bajas, muy bajas. Acaba de salir también el informe de competitividad departamental, una serie de indicadores y el Cesar se raja en educación, se raja en cobertura de educación preescolar. Eso quiere decir no todos los niños que deberían estar hoy en preescolar están matriculados. Es en educación media, o sea, ya cuando van saliendo en 10º y 11, el 49% de los jóvenes que deberían estar a la edad en esos cursos lo están, o sea, casi la mitad no lo están, y de los que se gradúan, no menos del 40% van a la educación superior. Hay pueblos del Cesar donde en este noviembre se gradúan 100 pelados en el bachillerato y el año entrante de esos 100 hay 10 en la universidad. 90 no. Entonces, ese acceso a la educación rezaga, porque ¿qué hace el que no se prepara? Coge una moto para hacer mototaxi, monta un puesto de empanada, eso no te saca de la pobreza. No te saca de la pobreza el trabajo informal, no te saca de la pobreza el rebusque. Entonces, ¿qué necesitamos? Apostarle a la educación, preparar a nuestra gente, hacer fuerte el capital humano y, por supuesto, buscar en nuestras vocaciones y nuestras capacidades las vocaciones productivas que tenemos, que la agroindustria, que el turismo, que el comercio exterior, que la pesca, etcétera, e invertir allí para fomentar que esas industrias sean capaces de prosperar y generar empleos, buenos empleos, empleos formales. Bien, estamos con la doctora Claudia Margarita Zuleta, vamos a seguir conversando con ella, por supuesto, pero antes vamos a unos breves, muy breves cortes comerciales. Nuestra gente, brindamos alegría, también un buen ambiente. Nuestra gente. Regresamos, por supuesto vamos a seguir conversando con la doctora Claudia Margarita Zuleta, pero antes, doctora Claudia, yo sí quiero que aprovechemos este espacio para recomendar el restaurante Casa Blanca en Codazzi. Nos ofrece unos servicios maravillosos, unas bebidas como esta que estamos disfrutando hoy, una limonada de coco y muchos otros servicios, así que los invito a que visiten restaurante Casa Blanca en Codazzi. Qué delicia, es la segunda vez que vengo acá y en lo sucesivo cada vez que venga a Codazzi no me lo pierdo. Bien, entonces aceptemos esta recomendación importante. Doctora Claudia, usted ha dicho muchas veces, y de hecho hubo un video suyo que se viralizó en donde hablaba claramente respondiendo al gobierno nacional que propone hacer una transición energética. Pero en el caso del departamento del Cesar, el gobierno propone acabar con la extracción y comercialización del carbón, que sabemos que mueve gran parte de nuestra economía. ¿Por qué esto no es una gran apuesta como nos los muestran? O sea, acabamos la minería, hacemos transición energética y somos felices. Eso no es tan así, doctora Claudia. Sí, eso tiene una complejidad. Lo primero que quiero decir es que no estamos en desacuerdo con la necesidad de hacer una transición energética. Yo creo que pocas personas le dirían no a eso. Yo le digo sí, la transición energética se requiere. Lo importante es entender qué es transición energética y cómo se hace. Yo quisiera hacer un apunte allí. Como el mismo término lo indica, transición es un proceso medido en el tiempo a través del cual tú vas transformando algo, ¿cierto? Vas pasando de una cosa a otra. No es un salto, no es abrupto, no es de hoy para mañana. Transición requiere un proceso intermedio en el que cambias de una cosa a otra. Si ya le pones apellido energética, entonces transición energética significa cambiar de un modelo de generación de energía
en este caso de la generación de energía basada en fuentes fósiles, carbón, petróleo, a otras fuentes de generación de energía. En este caso estamos hablando de fuentes renovables, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, que en principio se supone son más amigables con el medio ambiente que esta explotación. Entonces, eso sería, en definición, transición energética. Luego nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. El departamento del Cesar efectivamente es el principal exportador de carbón de Colombia. De las minas del centro de Cesar sale más de la mitad del carbón que Colombia exporta. Pero nosotros ese carbón aquí en el Cesar no lo usamos para generar energía. Ese carbón se va para China, se va para Turquía, se va para Europa, para Estados Unidos, para otros países. Allá generan energía con nuestro carbón. Para nosotros el carbón es una actividad económica, es decir, es un negocio. Sacamos el carbón para vender carbón. ¿Y qué nos da ese negocio? Como todos los negocios, nos genera empleos y nos genera ingresos. ¿Ingresos para quién? Para las entidades territoriales, llámese municipios y departamentos. Principalmente los que más reciben, obviamente, son los municipios extractores y el departamento, pero todos los municipios del Cesar se benefician de esos ingresos. ¿Por qué? Porque el departamento del Cesar, la gobernación del Cesar, su presupuesto está sustentado casi en un 70%. Es decir, 7 de cada 10 pesos con los que cuenta el Cesar para hacer una inversión, llámese un parque, un hospital, un programa social, etcétera, es con plata de regalías. Entonces el negocio del carbón para nosotros es muy importante, no solamente porque nos genera más de 70.000 empleos entre directos e indirectos, sino porque genera ingresos a los municipios y al departamento con los cuales estos pueden hacer inversión, carreteras y demás. Si nosotros de un día para otro cerramos la mina, no solamente 70.000 personas más van a quedar desocupadas, sino que Codazzi, Las Aguas, el mismo departamento no va a tener con qué hacer un puesto de salud, porque de un día para otro no se reemplazan esos recursos, ¿sí? Para este bienio, para estos 4 años, la gobernación del Cesar entre 2024 y 2027 espera recibir por concepto de regalías casi 1.5 billones de pesos. O sea, es mucho dinero que ¿cómo reemplazamos en el corto plazo? Esa es nuestra inquietud frente al gobierno nacional. Nosotros decimos, claro, gobierno nacional, nosotros sí necesitamos una transición. Pero lo primero que tenemos que pensar para hablar de transición es cómo lo hacemos. ¿Cómo vamos transformando nuestra economía para que estas 70.000 personas vayan encontrando otros lugares donde trabajar? Y cómo estos municipios van encontrando otras fuentes de donde percibir ingresos. Si nos apagas el chorro de un día para otro, aquí lo que va a pasar es una masacre enorme que va a condenar este territorio a la pobreza, como está pasando las dificultades Las Aguas de Ibirico con el cierre de Prodeco. Eso no puede pasar en masa en el departamento del Cesar y es lo que hemos dicho. Ahora, también hay otra manera de entender esa transición y es que nosotros tenemos posibilidades de ser generadores de energía desde esas otras fuentes. Nosotros podemos generar energía eólica, de hecho, se ha medido y el Cesar es uno de los que más tiene potencial. Energía solar, de hecho, tenemos en La Loma hoy el parque solar más grande, pero fíjate que no hemos necesitado cerrar la mina para montar el parque solar. Como tampoco necesitamos cerrar la mina para fortalecer la serranía del Perijá, como no necesitamos cerrar la mina para ir a convertir el complejo cenagoso de La Zapatosa en el principal comercio pesquero del país. No necesitamos, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y mientras vamos cogiendo la plática de las regalías para hacer esa economía en los otros sectores, vamos esperando que la misma dinámica del mercado del carbón va llegando a su fin. Entonces, lo que estamos defendiendo es una postura en la cual la transición se entiende como un proceso en el cual se diversifica en términos económicos el Cesar, se fortalecen otras economías. Insisto, la agroindustria, el turismo, la pesca, el comercio, los servicios, pero ¿con qué plata? ¿Y en qué tiempo? Con la plata de las regalías y en un mediano y largo plazo. Esa es la defensa que estamos haciendo, Nidio, con el concepto de transición. Bien, y siguiendo con tema de país, doctora Claudia, ¿para dónde vamos como país? Desde su análisis, háganos una radiografía de Colombia en este momento. Yo espero no ser fatídica ni pesimista. Siempre tenemos que creer que este país va a salir adelante y todos trabajar por eso. Sin embargo, te confieso que yo me siento muy preocupada y dolida por lo que estoy viendo en Colombia. Este es un país en el que en el último año
Hemos percibido una de las migraciones más altas en la historia desde que se está midiendo la migración en Colombia. Me refiero a la emigración. Más de 1 millón de colombianos, dijo recientemente en su discurso el doctor David Luna, senador de la República, han salido de Colombia con el objetivo de no volver, es decir, de irse del país. ¿Por qué se va la gente del país? No porque le está yendo bien aquí, sino porque cree que afuera le puede ir mejor. La economía de nuestro país ha venido en un rezago incluso de crecimiento. Lo que estamos viviendo en el Cesar, lo que estamos viviendo en el Cesar es terrible. La gente no encuentra oportunidades laborales. La gente, ya te dije, mucha gente no puede estudiar, pero la que estudia con un cartón de profesional, muchos con una especialización, haciendo cola en la alcaldía, en la gobernación, a un diputado, a un concejal, para ver si le dan un puesto en el Estado porque no hay más donde trabajar. Es terrible. Los padres de familia se sacrifican y se endeudan para hacer profesionales a sus hijos y luego sus hijos no tienen ni cómo pagar las deudas de sus padres que adquirieron en la educación. Esa economía va mal, el comercio está decayendo, la actividad económica que le da más recursos al país, que se llama otra vez la minería, los hidrocarburos, ha caído, los ingresos del país han caído. Y la economía ha caído porque no vemos una política gubernamental enfocada en fortalecer los gremios productivos y en fortalecer las posibilidades de que llegue la inversión privada, que es la que genera empleo. Eso me preocupa. Me preocupa la seguridad de Colombia. Y para colocar un ejemplo, no es sino ver las noticias recientes de unos milicianos de la FARC que iban transportándose en camionetas blindadas de la UNP con dineros, con millones, con armas, con radios de comunicación, con órdenes de captura vigentes y que son soltadas por el gobierno nacional en la cara de los colombianos de manera irrespetuosa con el argumento de que están en un proceso de paz que no han hecho sino defraudar. Es preocupante cómo en el Cesar volvieron las extorsiones, volvieron los secuestros, aumentan las tasas de homicidio. Eso sumado a la pobreza es una bomba. En términos políticos, creo que hay una ruptura grave en la confianza ciudadana. La gente no cree en las instituciones, no cree en los políticos. Y como no creen los políticos, cuando vienen las campañas prefieren vender el voto porque todos son iguales a la luz de los ciudadanos. Entonces estamos viviendo una crisis económica, ya dije por qué, una crisis de seguridad, ya dije por qué, una crisis social, ya dije por qué. Creo que se requiere mucho porque el presidente Gustavo Petro representaba para millones de colombianos la esperanza de cambio y no hemos visto el cambio. Hemos visto más corrupción de la de siempre y hemos visto, en cambio, sí, retroceder el país, incluso en cosas en las que, sin que estuviéramos perfectos, habíamos avanzado. Es decir, el cambio, si se puede llamar así, que se está dando hoy en Colombia, ha sido para retroceder. Esa es mi visión, esa es mi postura, lo lamento como ciudadana, y espero que seamos capaces de retomar el rumbo. Nuestra gente, brindamos alegría, también un buen ambiente. Nuestra gente. Doctora Claudia, ¿y a usted cómo le va con la cocina? ¿Sí se defiende ahí cocinando o más o menos? Honestamente, no me va muy bien en la cocina. No le va muy bien. Bueno, No me va muy si bien. no le va muy bien, yo la voy a invitar a usted a que vea conmigo esta sección que se llama Nuestra Gente Gastronómica, porque nuestro chef nos prepara unas recetas súper sencillas con ingredientes que usted y yo tenemos en la casa. Esto se llama Nuestra Gente Gastronómica. Si no sabes cómo preparar unas mini cookies de chispas de chocolates sin horno, aquí en Nuestra Gente Gastronómica yo te voy a enseñar cómo hacerlas. Yo soy Quique Guerra y quédate y acompáñame para que veas cómo se prepara este delicioso snack y tengas en casa. Entonces, en un recipiente como este o en cualquier otro, vamos a poner 150 gramos de mantequilla con media taza de azúcar. Recuerden que para la pastelería las medidas deben ser exactas. Y esto lo vamos a cremar hasta tener una pasta homogénea, ¿de acuerdo? Una vez tenemos la mantequilla cremada, con el azúcar agregamos una cucharada de esencia de vainilla, agregamos un huevo,
y seguimos batiendo. Seguimos cremando hasta que todo esto se nos integre. Y ya les muestro el siguiente paso. Ok, en este punto de la mezcla vamos a agregar nuestra harina, aproximadamente 2,5 tazas, se las vamos a ir agregando poco a poco. Y vamos a mezclar todo esto hasta tener una masa homogénea, ¿de acuerdo? Entonces ya les muestro el punto de la masa y en qué punto le agregamos los chips de chocolate. Entonces miren, vamos mezclando hasta que esto se integre bien, hasta obtener una pasta. Así debe quedar la pasta homogénea con la harina ya incorporada. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar los chips de chocolate, todos los que tenemos, pero antes de eso yo me voy a untar las manos con aceite para poder manipular esta mezcla porque es bastante pegajosa. Recuerden que es una mezcla de galletas, entonces por la mantequilla se vuelve pegajosa, bastante pegajosa la masa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar los chips de chocolate, vamos a amasar y una vez tengamos todas las chispas de chocolate incorporadas a la masa, vamos a hacer bolitas muy chiquitas y las vamos a llevar al sartén de esta manera. Ya les muestro. Entonces una vez ya tenemos armadas nuestras bolitas, lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en el sartén. ¿Por qué en bolitas? Porque como tienen bastante mantequilla, ellas mismas se van a bajar. Ya los sartenes están previamente calentados. Solo es darle vuelta y vuelta y listo. Entonces, una vez tenga listo esto, les muestro el resultado, chicos y chicas. Por eso son mini chips. Entonces miren cómo va quedando esto. Miren, solo es irles dando la vuelta a fuego muy bajo, recuerden, lo más mínimo que puedan. Recuerden que esto no necesita ningún medio graso porque tiene demasiada mantequilla. Recuerden que son galletas. Y ya les muestro el resultado. Ok amigos, este ha sido nuestro resultado de hoy. Un tarro lleno de mini cookies con chispa de chocolate. Excelente para un snack. A ustedes los veo en una próxima ocasión. Chao. Bien, ahí veíamos a nuestro chef Quique Guerra, que siempre tiene unas recetas súper sencillas para que todos hagamos en casa en esto que se llama nuestra agente gastronómica. Teniendo en cuenta el análisis que usted hacía, doctora Claudia, en la anterior pregunta del país, ¿cuál cree usted que es la alternativa que más nos beneficia como país en las próximas elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que Colombia fue mi última frase hace un momento, retomar el rumbo. Nosotros somos un país con muchísimas dificultades, pero aún en el medio de esas dificultades hemos venido poco a poco, a paso lento, podíamos ser muchísimo más rápidos, pero a un paso lento de progreso. Me refiero, por ejemplo, voy a dar ejemplos. Nosotros tenemos más de 30 años construyendo un sistema de seguridad social que garantiza salud para los colombianos con un régimen contributivo en el que pagan las personas con capacidad de pago, con un régimen subsidiado en el que las personas que no tienen capacidad de pago reciben los mismos servicios del que paga, es decir, un sistema con solidaridad, porque el que tiene más paga más, el que no tiene no paga, pero todos recibimos lo mismo, con dificultades muchísimas, pero por mejorar. Creo que acabar con el sistema de salud y dejar a los ciudadanos dependiendo, puede ser un ejemplo en Codazzi, de lo que pueda hacer el hospital local, es una irresponsabilidad. Retomar el rumbo significa
volver a confiar en las instituciones que teníamos, corregir los problemas de corrupción, de ineficiencia y de baja calidad que teníamos, pero seguir avanzando en la construcción de ese sistema. Un sistema pensional con una brecha profunda, donde 1 de cada 4 colombianos lograba pensionarse. Hay que corregir, pero no podemos acabar con el ahorro que hemos construido 30 años, las personas que se han aportado para gastarlo en subsidios, porque el problema no es dar los subsidios, sino que cómo le respondes a las personas que ahorraron cuando ellos vayan a reclamar su pensión. Retomar el rumbo significa respetar lo que hemos construido, mejorar en lo que nos falta, pero avanzar. En temas de seguridad, yo no creo que sea la impunidad y las concesiones indefinidas a los grupos criminales los que nos van a dar la paz. Por eso creo que hay que recuperar la capacidad del Estado y de las fuerzas militares para actuar en contra de los criminales, con las posibilidades de que el que quiere de verdad la paz se someta al Estado, pero no el Estado se someta a los criminales. Retomar el rumbo, que significa un Estado que vuelve a creer en la inversión privada, en las posibilidades que se le dan a los gremios como el único camino para superar la pobreza. Yo no creo que la pobreza se elimine mientras hacemos la de Robin Hood, le quitamos al que produce para darle al que no produce. Yo creo que la pobreza se elimina en la medida que logramos que más produzcan, que todos tengan un medio digno de vida, y el país en eso tiene que recuperar. Entonces, mi visión es que Colombia tiene que escoger, por ejemplo, en las próximas campañas de Congreso y de presidencia, a quienes representen esas ideas. El fortalecimiento del sector privado, una política social coherente, recuperar la seguridad del Estado, no más concesiones con los criminales, en fin, que vuelva a primar el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho. Bien, doctora Claudia, a usted la hemos visto en la contienda electoral en el departamento, aspirando a la gobernación, pero también hace un rato hablábamos de que sus videos, sus intervenciones se han viralizado, y uno ha visto en X, por ejemplo, a muchas personas compartiendo sus videos, y mucha gente dice, esta mujer tiene que estar en el Senado o en la Cámara de Representantes. ¿La veremos usted aspirando de pronto a representarnos en el Senado o en la Cámara de Representantes? Bueno, mira, a mí me seduce esa idea, ¿sabes? Yo te lo confieso. A mí me seduce porque yo creo que podría aportarle mucho al departamento del Cesar. Yo tengo un deseo genuino y honesto de servirle a esta tierra. Lo digo con todo el amor. Tengo la decisión y la convicción profunda de poder hacerlo. Me han visto entregarla toda en unas campañas casi de la pelea, como dice el dicho popular, de el tigre con el burro amarrado, y me he sometido a eso en la convicción de que este departamento requiere tener esperanza y una alternativa. No ha sido fácil, pero ahí estoy, me he mantenido y quiero seguir trabajando por el Cesar. No he decidido aún si hay un próximo debate para mí como candidata. Si es ese debate, entonces, siendo nuevamente candidata a la gobernación o a otro de elección popular. Yo creo que todavía falta tiempo para madurar esas ideas, pero si me preguntas si eso me gustaría, yo te digo, a mí sí me gustaría muchísimo. Será pues Dios, la vida y los ciudadanos cesarenses los que me vayan ayudando a decidir cuál es digamos, el mejor camino a tomar. Bien, doctora Claudia, usted es mujer y ha logrado una posición política importante, ya lo hemos hablado durante toda esta entrevista, y también hemos hablado que no es fácil para una mujer ocupar estos cargos tan importantes por todo el tema del machismo y eso. ¿Qué consejo puede darle usted a las mujeres que son líderes en sus diferentes territorios para que logren una representación significativa en el campo político, para que no se rindan, para que sigan luchando y alcancen esas metas establecidas? Yo creo que lo primero que se requiere es convicción. Si estás convencida y profunda y genuinamente decidida a que quieres ejercer un espacio en la administración pública, representar los intereses de la comunidad, hazlo con determinación. Pero lo segundo y más importante que se requiere es preparación. Nos requerimos preparar mucho. La única manera de vencer estereotipos
de vencer el machismo, de vencer la violencia política, es con más y mejores argumentos. Y no vas a tener más y mejores argumentos si no te preparas, si no estudias, si no conoces tu territorio. ¿Cómo derrumbas una ofensa? Con un argumento. ¿Cómo derrumbas a quien dice que no puedes? Demostrándole que sí puedes. Yo creo que esa es la clave. Yo lo digo con la mayor modestia, de verdad. Me he dedicado toda mi vida a prepararme. Estudio una cosa, me hice profesional, le hago mi especialización, voy a una maestría, ahorita estoy haciendo otra maestría. Y mucha gente me dice, ¿ya para qué estudias más? Lo hago porque siento que solamente la preparación, el conocimiento, las ideas me pueden llevar a conseguir el respaldo de la gente y a vencer los obstáculos que se puedan presentar en el camino. Entonces, primero, mucha convicción, trabajo duro, y segundo, preparación. Doctora Claudia, de verdad que ha sido un placer tenerla con nosotros aquí en este programa, disfrutar de su compañía, por supuesto, y de su conversación. Y agradecemos que haya sacado el espacio de su agenda para estar aquí en Nuestra Gente. Muchas gracias, y no sé si tenga unas palabras finales para todo el público de Nuestra Gente. Sí, bueno, otra vez agradecerte por la invitación. Me hace muy feliz estar en Codazzi. Quiero otra vez decirle al pueblo de Codazzi que mi corazón está empeñado con ustedes, que quiero servirles de la mejor manera, y que por favor cuenten conmigo para cualquiera de las iniciativas, temas, propuestas, preocupaciones que ustedes quieran trasladar a un escenario tan importante de decisión en el departamento como lo es la Asamblea, y por supuesto con mi cariño como persona. Bien, ella era la doctora Claudia Margarita Zuleta, diputada del departamento del Cesar, que hoy nos acompañó aquí en este programa Nuestra Gente. Agradecemos a toda la gente que se conectó a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto del canal 14. Agradecemos también al restaurante Casa Blanca Gastro Bar, a nuestro director Andrés Sarmiento. Muchas gracias, y esto se llama Nuestra Gente.